En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buen día, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar allí bien temprano en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Estamos asumiendo a partir de este momento nuestro compromiso informativo, ese compromiso que nos lleva a trabajar, investigar y tener a mano las noticias más importantes que destacan en lo que es el espacio nacional e internacional. En esta oportunidad vamos a trabajar la agenda del martes 18 de febrero. Hay muchas notas nacionales e internacionales, hay informaciones de último momento que con ellas vamos a dar apertura a esta primera emisión del Noticiero de Televen. Ofrecerles también, como siempre, nuestro punto de contacto, como es la red social Instagram, para que ustedes puedan ubicar sus comentarios, puedan enviarlos y al final de la primera parte hacer un resumen pequeño porque el tiempo lamentablemente no nos da para reflejar todo eso que ustedes nos envían a través de esta importante red social. La dirección para que la tengan allí y algunos pues la puedan mantener en su móvil o en todo caso la puedan anotar para cuando quieran enviar mensajes y sobre todo denuncias de servicios públicos. Es esta, @el_noticiero Televen. Pues bien, vamos entonces a comenzar a presentarles las notas más importantes y bueno, sumarle algunos relatos que las puedan complementar. Bueno, empecemos entonces. Tenemos de último momento, con la evidente diferencia de horarios, ha comenzado en Riad, Arabia Saudita, la primera reunión entre delegados de los Estados Unidos, encabezados por los responsables de la política exterior de ambos países sobre la guerra de Ucrania. Están reunidos, hay que esperar información adicional, si acaso no habrá terminado la reunión. En todo caso, están reunidos el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, junto con su similar, en este caso, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, más representantes delegados. Un poco hay dos tendencias que marcan la orientación de esta cita. Una, evidentemente, como decíamos, el caso de Ucrania, pero también la forma de restablecer las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos que estaban agrietadas por la confrontación y la rivalidad que existía entre el gobierno de Biden y el gobierno de Vladimir Putin. Ahora con el pragmático Donald Trump, las cosas pudieran retomarse como tal vez en el pasado se retomaron y pudieran llegarse pues a algunos acuerdos iniciales para armonizar ese vínculo que existe y que además, a pesar de las perturbaciones, es fundamental para tratar de mantener la paz en el mundo, guste o no guste, pero es la realidad que se observa no de ahora, sino desde hace muchísimos años. Pero el punto medular, ¿verdad?, de esta conversación, que por ahora tiene estos dos actores, Rusia y Estados Unidos, es la guerra de Ucrania. En este caso, se van a intercambiar planteamientos, ¿no? Rusia hará saber a los Estados Unidos cuál es su intención y cuál es su propuesta y cuál es su punto de vista en definitiva. No parece Rusia por lo menos hasta ahora, muy orientada a tratar de hacer concesiones en ese sentido. Esto va a llevar de por medio, sin duda alguna, es la conclusión que llegan los analistas, a, eso sí, concesiones de carácter territorial sobre territorio ucraniano que ya está en manos de Rusia. Ucrania está reticente a esta situación. Ucrania tiene que incorporarse. No sabemos si esta reunión de Riad o posteriormente. Ayer, por cierto, también los países de la Unión Europea, jefes de gobierno, jefes, de diferentes administraciones de los 27 países que integran la Unión Europea se reunieron. No estuvieron todos, pero sí una importante representación, donde se fijaron puntos de vista sobre qué hacer, entre ellos, si se logra un acuerdo de paz, cómo garantizar esa paz con una presencia militar de países de la Unión en territorio ucraniano para evitar nuevas confrontaciones en el futuro. Allí hay divisiones, no hay cercanías.
en algunos gobiernos, en otros sí. Entonces, el anfitrión fue el presidente francés, Emmanuel Macron, y allí, bueno, estuvieron intercambiando criterios sobre qué hacer, ¿no? Ellos están solicitando, y al parecer eso va a ocurrir, representación, presencia en esas reuniones, porque hay disgusto, evidentemente, en la Unión Europea por la forma como Estados Unidos y Rusia han manejado esta situación, dejando de por medio nada menos y nada más que a 27 países que son los que están en alguna medida, junto con los Estados Unidos, sin duda sosteniendo el peso de esta guerra para Ucrania, es decir, dándole el apoyo y dándole apreciables recursos en ese sentido. Entonces, bueno, eso está allí planteado, la diferencia de criterios entre países de la Unión Europea y la molestia porque no han sido invitados o no han estado presentes en esta primera ronda. Habrá de ocurrir igual que Ucrania. Estados Unidos, según Rusia, jugará un papel fundamental en este sentido para tratar de encontrar ese camino deseado de la paz, así como también en otros conflictos del mundo, sobre todo el del Medio Oriente, en la Franja de Gaza, que es otro lugar de confrontación emblemático en este momento. Pues bien, estaremos pendientes si hay información adicional en el desarrollo de esta primera emisión de Noticiero de Televen para ofrecerla a todos ustedes. Bueno, vamos a lo nuestro, ¿no? Vamos a ubicarnos en el país. Ayer, en su habitual programa de los lunes, el presidente Nicolás Maduro se refería a diversos temas, como lo hace usualmente, pero se detuvo en el tema de las conspiraciones que ha habido, que según el gobierno buscan desestabilizar y generar hechos de violencia. Señalaba que la última, la llamada Operación Oro, formaba parte de un contexto donde tuvo participación en apoyo inclusive logístico, denunciaba él, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Eso lo había dicho ya en anterior oportunidad. Bueno, lo ratificaba en este caso. Y dijo que estas conspiraciones, pues, están siendo desmanteladas en forma gradual para tratar de alcanzar la paz y que no podrán, en este caso, lograr sus objetivos. Así que bueno, eso es parte de lo que fue la intervención y otras acusaciones que hizo también Maduro hacia factores de lo que denomina o califica el gobierno como la oposición radical o la oposición extremista o la oposición fascista, ¿no? Según sea el caso. Pero se refirió a este tema nuevamente ayer Nicolás Maduro. Bueno, seguimos. Otros temas también importantes, el tema de la migración. Ayer en su también cotidiana rueda de prensa de los días lunes, el ahora secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, esa es la connotación en nomenclatura que se usa, ¿no? Antes era primer vicepresidente del PSUV. Pues bien, pero además ministro de Interior y Justicia. Hablaba del regreso de migrantes. Dijo que 2 de ellos, de los que regresaron en el grupo de 190 de los deportados desde los Estados Unidos, tienen algún antecedente penal, pero 2 de ellos, decía, son desertores de la Fuerza Armada Nacional. Bueno, eso lo relataba. Pero aparte de todo esto, él daba una cifra. De acuerdo al criterio o los números que maneja y que ofreció ayer en esa declaración ante los medios de comunicación social, han retornado al país incluso antes de esta deportación a través del programa Vuelta a la Patria 914.000 venezolanos. Eso es la cifra que ofreció, 914.000 venezolanos. Cifras internacionales que maneja Naciones Unidas, también la Organización Internacional de Migraciones habla de que desde Venezuela han marchado o se han ido 7.8 millones de personas. Que de acuerdo, si vamos al registro del último censo del año 2011, pudiera representar aproximadamente un 27% de la población, otros hablan que es menos, en fin. Hay un desacuerdo en cifras, pero las oficiales de Naciones Unidas y la Organización Internacional de Migraciones son estas. En cuanto al retorno, las presentadas por la voz oficial, en este caso Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, es la que ofrecimos, 914.000. Bueno, otros temas que van a seguir alimentando pues, el debate abierto y público. El caso de Guyana y la reclamación territorial sobre el territorio del Esequibo. Ayer se cumplieron 59 años de la firma del Acuerdo de Ginebra y el gobierno venezolano metió una declaración, más declaraciones también posteriores de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y del propio Nicolás Maduro anoche en su programa de los días lunes por la televisión estatal. En ese comunicado, el
El gobierno venezolano expresa que el mecanismo para lograr un acuerdo equilibrado, un acuerdo necesario, un acuerdo, bueno, para evitar mantener tensiones, es lo que se firmó en Ginebra en 1966. En este caso, bueno, aspira el gobierno venezolano que el gobierno de Guyana se siente nuevamente. Tiene la obligación, de acuerdo a lo que decía la vicepresidenta ejecutiva, de hacerlo, apoyándose en ese instrumento que está por encima de lo que fue la denuncia del laudo arbitral del año 1899. Entonces, bueno, frente a este nuevo aniversario de la firma de ese acuerdo de Ginebra, el gobierno venezolano ha emitido esta declaración, apuntalada por también los criterios que emitía la vicepresidenta ejecutiva, señalando además que Venezuela no renunciará jamás a los derechos que tiene sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Este tema sigue, ¿no? Eso está también en una instancia de la Corte Internacional de Justicia que podrá emitir, pues, en algún momento alguna decisión en este sentido que para Venezuela, para el gobierno venezolano no será obligante y no será aceptada como tal. Ya el criterio se ha adelantado en este sentido. Bueno, seguimos, retomamos el tema Venezuela, las desavenencias políticas, las vicisitudes, el tema de la crisis de la democracia, en fin, son conceptos que han venido manejándose nacional e internacionalmente. Y ayer, la responsable de la política exterior de la Unión Europea, quien sustituyó a Josep Borrell, ha emitido una de sus primeras declaraciones referidas a nuestro país. Y allí volvió a hablar de la necesidad de reencontrarse con el diálogo para sacar a Venezuela de la crisis política que registra, de acuerdo al criterio que maneja la Unión Europea, y que es necesario que los factores en conflicto puedan, bueno, reencontrarse también para las conversaciones, el diálogo y tomar un camino mucho más adecuado para bajar las tensiones en nuestro país. Pero bueno, eso es muy general en este caso. También tenemos que en otro tema que no tiene que ver con la situación política interna, es el pronunciamiento sobre un tema social y de alta sensibilidad, como es el de los salarios. El salario mínimo, fundamentalmente, que es un pírrico 130 bolívares mensuales, que apenas alcanza, bueno, casi que para nada, ¿no? En este caso también lo reciben pensionados y jubilados. Al cambio de hoy, con ese deslizamiento de la moneda, del dólar frente al bolívar, o del bolívar, perdón, frente al dólar, pues nos encontramos que esos 130 bolívares son un poco más de $2 al mes. Entonces, la Confederación General del Trabajo, CGT, ha pedido al gobierno que tome decisiones en ese sentido. Hay que corregir la situación del salario mínimo. Ellos retoman el planteamiento que surgió de la mesa social o de negociaciones en el pasado de $200 mínimo como salario y además con una revisión trimestral por efectos de la inflación. Ese es el planteamiento que rescata nuevamente la Confederación General de Trabajadores. Bueno, vamos con otros temas internacionales ahora. Lo que ocurrió en Toronto, un nuevo accidente aéreo, no hubo heridos, hay 3 que están en situación delicada, de 8 que tuvieron percances, pero el grueso de las personas que iban en un avión de Delta que se volteó en plena pista en Toronto, pues se pudo salir ilesa, o salieron ilesos los pasajeros de ese avión. La situación climática tremenda, este avión de Delta Airlines, pues tuvo este inconveniente, actuaron las autoridades en el aeropuerto. De todas maneras hay 3 personas delicadas, repito, pero la situación no fue mayor. Otro tema importante, Milei. Bueno, Milei se desembaraza, se separa y se desvincula de lo que fue el tema de la criptoestafa, como se ha dado en llamar. Ayer Maduro, por cierto, se refería a esto, también Diosdado Cabello, y atacaron con severidad al presidente de la Argentina, Javier Milei. El criptoactivo que promocionó circunstancialmente, según él, pensando que era una operación que pudiera desarrollarse. Este tema de las criptomonedas es bien controversial y es muy delicado además. Resulta ser que esta criptomoneda Libra resultó ser un fiasco y mucha gente pues apostó a ello e inmediatamente cayó en este mercado de las criptomonedas. Esa inversión se vino al piso y mucha gente perdió dinero.
Milei señala que quizá no más allá de 5.000 argentinos pudieron haberse visto perjudicados, pero que eso es como una apuesta, como ir al casino, jugar a la ruleta, ganas o pierdes. Es el riesgo en este tipo de negocios. Pero él dice que no tiene ninguna responsabilidad y ningún compromiso. Sin embargo, se abren las puertas para un juicio político por los opositores, en este caso, decir que él ha engañado a la sociedad argentina. En fin, cosas de la política interna de aquel país. Otra información, seguimos en el sur, vamos a Brasil, temperaturas superiores a los 40 grados en la antesala del carnaval, que es emblemático en Brasil. Más de 40 grados en Río de Janeiro y otras poblaciones y otras ciudades de ese importantísimo vecino venezolano como lo es Brasil. Y una noticia lamentable, otro accidente más, esta vez en Potosí, en Bolivia, otro autobús que se va por un precipicio. Hay hasta ahora, de acuerdo a la información que se conoce, el primer balance, 30 personas fallecidas. Lamentablemente, ahí hay más de 15 heridos, algunos en estado de gravedad. Hablemos un poquito de los deportes. Bueno, ayer el Barcelona, en un controversial partido de fútbol, ganó 1-0 al Rayo Vallecano en la Liga Profesional de España y ahora es colíder de la punta con el Real Madrid. Sin embargo, por el golaveraje está en posición más prominente que el Real Madrid. Lo cierto es que empata la punta el Barcelona, pero, repito, con un controversial partido donde se cuestiona nuevamente, esta vez lo hizo el Rayo Vallecano, al cuerpo colegiado de árbitros. Fueron desfavorecidos de acuerdo a este punto de vista y esto es otro ruido más sobre la forma como actúan los árbitros en la Liga Española. Hoy hay partidos de vuelta. Hoy van a comenzar a definirse quiénes clasifican a los cuartos de final. Mañana hay otra jornada. Pero hoy juegan, entre otros, el Bayern de Múnich, juega el Milan, juega el Atalanta y otros importantes otros importantes equipos de las ligas europeas. Mañana el partido más importante, que será a las 4 de la tarde, hora de Venezuela. Va a ser el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Manchester City. Bueno, y de béisbol también hay cosas importantes, los movimientos de los equipos, los entrenamientos de primavera que ya comienzan y prepararse para una nueva temporada de Grandes Ligas donde tendrán nuevamente presencia los venezolanos en una cantidad o un número significativo. Bueno, quiero recordarles que ustedes pueden mantenerse en contacto, pueden seguir interactuando con nosotros como hicieron desde el comienzo a través de nuestra cuenta en la red social Instagram, @el_noticiero Televen. Nos vamos ya con los titulares de la prensa nacional, regional, internacional. Posteriormente, háganle seguimiento al clima, que la situación sigue siendo muy irregular en este caso, y también al final cerramos un poco con algunos comentarios en esa síntesis o resumen que ustedes nos envían a través de la red social que colocamos a la orden de todos ustedes. Así que Gaudí y Adrián, de inmediato a ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este martes 18 de febrero de 2025. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias que, como siempre, iniciamos bien tempranito, 6:05, 6:06 de la mañana, luego del himno nacional. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo amaneces? Frito en Caracas, ¿no? Muy bien, hace fresquito. Muy buenos días, Gaudí. Buenos días, Carlos. Como siempre, un gusto acompañarles en esta jornada informativa bien temprano. Son las 6:24 de la mañana y estamos listos pues entonces para continuar la jornada informativa que ya arrancó Carlos con ese despliegue de todo lo que va a ser el día, lo que ha sido y lo que va a ser pues la jornada informativa. Así que muy buenos días, señores televidentes, también un gusto pues acompañarlos a esta hora de la mañana. Bueno, les recordamos las distintas vías de comunicación. Usted puede descargar en su teléfono la app Televen Stream para que pueda sintonizar toda la programación de Televen en cualquier lugar en el que se encuentre. Y por supuesto, ya lo decía Carlos, nuestra cuenta en Instagram, que es @el_noticiero Televen, para que envíe allí sus mensajes, denuncias, saludos, desayunos virtuales, con mucho gusto. Adrián Barros más adelante lo va a estar compartiendo con toda la audiencia. Con mucho gusto. Vamos ahora a leer la portada de los principales diarios de circulación nacional, regional y también la prensa internacional. Cafecito en mano, falta el suyo, mañana se lo traigo, nos vamos al otro lado del centro. Ay, lo acepto, encantado. Bueno, iniciamos este recorrido, Adrián.
les cedo el turno con la portada digital del Universal. Muy bien, el Universal, aquí lo tengo. Comenzamos a leer, ya aparece allí en pantalla la portada. Maduro, organismos siguen desmantelando conspiraciones. En el antetítulo, los involucrados en la Operación Oro fueron apoyados por el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. A la derecha de esta información, con plan Vuelta a la Patria, han regresado más de 914.000 venezolanos. Acusan a Juan Guaidó y Leopoldo López de liderar una banda de coyotes. La fotografía principal del Universal, ahí tienen un avión, bueno, ruedas arriba, no patas arriba, sino ruedas arriba, cuando tomaba tierra en el aeropuerto de Toronto. La nieve, pues, provocó que el avión deslizara y terminó así con volteado, invertido, ¿no? Dice, accidente aéreo deja heridos en Canadá, una tragedia allí. Hay varios heridos, entre ellos un niño. Y debajo de esta información, pues la otra fotografía, nueva etapa para mineros de Guayana. Bueno, vamos ahora a compartir con ustedes información que destaca el portal web de la casa, televen.com. Tiene que ver con el tema economía. Dice, Fedecámaras advierte sobre un inicio de 2025 preocupantemente lento. Reseña esta nota que la vicepresidenta de Fedecámaras, Tiziana Polesel, alertó sobre el inicio de este año preocupantemente lento en la economía venezolana. Esto según reportes de los sectores más importantes del país. Así enfatizó en la casi paralización del sector construcción y señaló al sector comercio como un indicador clave del desempeño económico en este inicio de años. Esto es una cita textual para Polesel, abro comillas: si en Caracas hay esa lentitud, debe ser peor en otras ciudades del país, cierro comillas. Más abajo se reseña que Tiziana Polesel también expresó su preocupación por la intermitencia en el suministro de gasoil, lo que genera dificultades para los sectores ganadero y agrícola. Asimismo, denunció el aumento constante de las tarifas de agua, acompañado de un servicio cada vez más intermitente. Informó además que los empresarios han solicitado la instalación de medidores para pagar tarifas justas por el consumo de agua, pero no han obtenido respuestas positivas por parte de las autoridades. Ya al final de esta nota se reseña que de igual forma Tiziana Polesel explicó que muchos emprendimientos se ven obligados a cerrar sus puertas después de 3 o 4 años debido a la gran cantidad de requisitos para formalizarse, los altos impuestos que consumen sus ganancias y la falta de acceso a créditos. Bueno, continuamos ahora con el Correo del Orinoco. Ya van a ver ustedes allí en pantalla la portada de Correo del Orinoco, ahí la tienen. Maduro USAID confirmó que entregó a Juan Guaidó 1.720 millones de dólares. Allí pues se involucra el mandatario nacional a Leopoldo López, Antonio Ledesma, María Corina Machado. Dice, le metieron la mano en el bolsillo a Donald Trump. A la izquierda de esta información, nuevos ministros: Ricardo Molina en Ecosocialismo y Franklin Cardillo en el Ministerio de Deportes. Debajo de esto, nuestros derechos sobre el Esequibo son irrefutables e irrenunciables. Guyana está obligada a negociar según el Acuerdo de Ginebra, según Diosdado Cabello. Más abajo, con lo de USAID, en la oposición no hay hueso sano. Más o menos lo que tiene Correo del Orinoco el día de hoy. Bueno, vamos a destacar información que se reseña en el portal web del diario Últimas Noticias. Ellos pues señalan el siguiente titular: aprendido falso odontólogo en el Tigre. Dice esta nota que el sujeto ejercía ilegalmente y además comercializaba sin permisos pertinentes. La captura se dio en el sector Simón Bolívar, parroquia Edmundo Barrios, municipio Simón Rodríguez del Tigre, estado Anzoátegui. De acuerdo al reporte oficial, el detenido quedó identificado como Julio Andrés Candurín Molina, de 32 años. Funcionarios de la Delegación Municipal El Tigre del CICPC recibieron varias denuncias anónimas sobre la práctica inadecuada y potencialmente peligrosa que efectuaba Candurín Molina. Luego de una serie de inspecciones y entrevistas se determinó que el falso odontólogo había estado operando en el interior de una vivienda, ofreciendo servicios que incluían limpiezas dentales, extracciones y tratamientos estéticos sin la preparación correspondiente. El caso quedó a la orden de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público. Allí serán revisados todos los elementos de rigor.
Bueno, vamos con información deportiva al portal web de Líder en Deportes. Ya lo leíamos en el Correo del Orinoco. Franklin Cardillo fue designado ministro para el deporte o ministro de deporte. Cardillo será el encargado de masificar el desarrollo deportivo venezolano rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. El reto de la masificación del deporte venezolano de cara a la preparación a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 estará en las manos del nuevo ministro del deporte, Franklin Cardillo, que releva en el cargo a Arnaldo Sánchez. La otra nota en deportes, ya lo leía allí o lo decía allí Carlos Fernández, el Barcelona iguala al Real Madrid, le supera por un gol, así que pues se pone como líder de la Liga. Barcelona se sube al liderato de la Liga con un gol de Lewandowski de penalti que pegó en el palo y luego entró en la portería y dejó el encuentro contra el Rayo Vallecano 1-0 y desaloja al Madrid por un gol. Son líderes ambos con 51 puntos, desaloja al Madrid con un gol de diferencia del liderato de la Liga Española. Bueno, Adrián, ¿te parece si hacemos nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero? A mí me parece correcto eso que estás proponiendo. Son exactamente las 6:31 minutos de la mañana. En la próxima parte vamos a revisar los titulares de la prensa regional. Ya venimos. Las personas que permanecen la mayor parte de su vida solteras tienen menos porcentaje de satisfacción que aquellas con relaciones largas, esto según un estudio realizado por la Universidad de Bremen en Alemania sobre más de 77.000 europeos mayores de 50 años procedentes de 27 países, siendo los participantes 4.900 personas que nunca se habían casado, 2.900 que nunca habían vivido en pareja y casi 2.400 que nunca habían tenido una relación seria a largo plazo. La investigación arrojó que las personas solteras son más introvertidas que aquellas que tienen pareja. Además, están menos abiertas a vivir nuevas experiencias y son menos responsables. Al tiempo, advirtió que es más probable que un extrovertido entable una relación antes de que una persona más tímida entre en una y cambie su personalidad, pues en caso de que ocurra, estas modificaciones pueden ser menores y temporales. En Carabobo, con la portada digital del diario La Calle, iniciamos la revisión de la prensa regional. Ellos titulan "Combaten en Carabobo el acoso escolar". Parte de esta nota reseña que Protección Civil y la Seguridad Ciudadana del Consejo Municipal de Valencia comenzaron a impartir charlas informativas para prevenir el acoso escolar y los retos virales de redes sociales. Otros titulares, declaraciones del ministro Diosdado Cabello: más de 900.000 venezolanos han regresado gracias al plan Vuelta a la Patria. En el tema internacional, el Papa seguirá en el hospital por un cuadro clínico complejo. Arte y espectáculos, esta noticia que se conoció el día de ayer, lamentable, dice: murió a los 77 años Paquita la del Barrio, la reina de las canciones de despecho. Rata de dos patas. Su emblemático tema, uno de los tantos, pero yo diría que el emblemático. Claro, por supuesto. Bueno, vamos ahora con Nueva Prensa Digital. Ahí ya tienen ustedes la portada. Se lee: Centro de Diagnóstico Integral de Guasipati se encuentra colapsado. Debajo de esta información, Ciudad Guayana, vecinos de la manzana 27 y 38, pues se dicen que tienen pues un bote de aguas blancas. A la izquierda de esta información está lo de Paquita la del Barrio y también el cuadro clínico del Papa. Yaracuy al día, que trae en su portada digital, se lo vamos a contar de inmediato. El principal titular que ellos destacan es el siguiente: 65% de los trabajadores del sector privado gana menos de $200 mensuales. Reseña esta nota que Félix Serrano, presidente de FETRA Yaracuy, afirma que el salario se deprecia de manera erosiva. En un tema más local, tenemos con fotografía el siguiente titular en Chivacoa: la ración de apagones es diaria. Dice el antetítulo que media jornada comercial y laboral se pierde por falta de electricidad. Pues muy bien, vamos a ver la hora. Aunque usted siempre me la pregunta, la pregunta a Ricardo, ¿no? Así es. ¿La compartes? Dígala usted, pues. Bueno, hoy la digo yo, 6:39 minutos de la mañana. Nos vamos a hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero que tendremos a la vuelta.
A la vuelta vamos a revisar la prensa internacional y el reporte del tiempo. Ya venimos. Con gran pesar, les informamos que Duo, formalmente conocido como Duolingo Owl, ha muerto. Fue lo que compartió Duolingo a través de la red social X al informar el deceso de la famosa mascota de la aplicación para aprender idiomas en línea. Los internautas especulan que el búho parece haber sido víctima de un cambio de marca corporativo, y como era de esperar, el anuncio se volvió viral, y la publicación fue vista más de 47 millones de veces. Y es que el marketing de Duolingo se caracteriza por un enfoque irreverente y centrado en generar interacción a través del humor y las tendencias virales. El resultado de esta campaña publicitaria derivó en que la comunidad de políglotas en potencia se haya quedado huérfana. Las notificaciones pasivo-agresivas que nos recordaban que habíamos olvidado nuestra lección han cesado. Y no es porque finalmente hayamos aprendido otro idioma, es porque Duo, el infame búho de Duolingo, en definitiva ha muerto. Roberto Peñuela, Televen. Bien, continuamos, son exactamente las 6:43 minutos de la mañana. Vamos con la prensa internacional y lo hacemos con el diario El Salvador. Estados Unidos y Rusia preparan negociación por Ucrania. Ahí tienen ustedes la portada de El Salvador. Jefes de la diplomacia se reúnen hoy en Arabia Saudita para pactar el fin de la guerra. Europa convoca a una reunión de urgencia en París para responder a los acuerdos. La foto principal del periódico, lo que ya les comentábamos esta mañana, este accidente en Toronto, un avión que quedó invertido sobre la pista congelada del aeropuerto de Toronto. Se estrella, hay varios heridos, entre ellos un niño. Bueno, ahora vamos a compartir con ustedes portada digital de Correo del Sur. Circula en Bolivia, no podía abrir edición de otra manera sino reseñando este lamentable accidente que ocurrió en la región del Potosí. Tienen allí una gran fotografía, casi 30 muertos, dice la nota. El bus de la empresa, dice acá San José, se embarrancó 800 metros. También dice que sobre la carretera Potosí-Oruro hasta anoche se contabilizaban 28 personas muertas, entre ellas 3 menores y el chofer. Esta cifra ya en algunos portales internacionales ha sido actualizada y colocan 30 fallecidos. Lamentable accidente. Vamos ahora con el diario Europa Sur. Ya lo tienen aquí en pantalla. La fotografía principal está allí, el peñón de Gibraltar, y dice tensión en la verja. El gobierno niega la evidencia de los controles laxos y sostiene que en el sellado de pasaportes a los llanitos ya se realiza. Gibraltar advierte que actuará con reciprocidad a partir de esta semana cuando la medida sea realmente efectiva. Reciprocidad con España, naturalmente. Debajo de esta información, el Ayuntamiento de Tarifa abonará 35.000 euros a Benítez por daños morales. Alerta sindical por el uso de armas de guerra por las mafias del narcotráfico, y el PP, el Partido Popular de Sevilla, disparó el gasto en almuerzos con dinero público en plena crisis. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Sucre, Monagas, Miranda, Falcón, Yaracuy, Mérida, Zulia y la Guayana Esequiba. Veamos este pronóstico en detalle. Ya lo verán ustedes ahí en pantalla. La Guaira estará parcialmente nublado, la temperatura mínima será de 24 grados centígrados y la máxima de 33. ¿Qué hay de Barcelona? Pues estará parcialmente nublado, la temperatura mínima 23 grados centígrados y la máxima 36. Nos vamos a San Cristóbal, allí habrá abundantes precipitaciones, la temperatura mínima 17 grados centígrados y la máxima 29. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Adrián Barros y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram.
Bueno, gracias Gaudí. Vamos a revisar entonces qué hay en las redes sociales a esta hora con información que llega a nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen. Algunas de ellas, porque son muchas. En el kilómetro 2 de Boquerón, Caracas, hay un tubo de aguas residuales roto y se une a un basurero. Genera mal olor. Seguimos con más mensajes. Hola, feliz martes para todos, el equipo de Noticiero. Carlos, me encanta tu resumen, dice aquí, ¿eh? Así que bueno, ahí está el piropo para Carlos. Buenos días, Gaudí y Adrián. Gracias por mantenernos al día con las noticias. Saludos desde Falcón. Y más abajo, bendecido inicio de semana laboral desde Ciudad Guayana, urbanización Gran Sabana. Algunos de los mensajes, de los muchos mensajes que ustedes nos mandan a nuestras redes sociales. Bueno, agradecemos como siempre esos mensajes que ustedes gentilmente hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram y por supuesto esperamos que estas denuncias tengan una pronta respuesta de las autoridades. Vamos a revisar qué tendremos en la próxima parte. Carlos Fernández ya está listo para informarnos. Bueno, hay más noticias para presentarles en esta primera emisión de Noticiero de Televen, varios trabajos que ha realizado el equipo de reporteros del Noticiero de Televen y bueno, y todos los detalles y lo que va agregándose, lo que va sumando a la primera emisión. Vamos a comenzar con una nota de aniversario. Fíjense esto, Petare, en el estado Miranda, arribó a los 404 años de su fundación. Más adelante, Manuel da Silva nos tiene preparado un trabajo especial sobre la historia y cultura de esta emblemática parroquia del estado Miranda. Bueno, un tema de salud. Cada 18 de febrero se conmemora en todo el mundo el Día del Síndrome de Asperger. Por ello, nuestro compañero Mauricio Cruz nos preparó un reportaje especial donde conoceremos cómo identificar y tratar este trastorno neurológico. Nos trasladamos al estado Carabobo. Enfermeros de esa entidad aseguran que los bajos salarios siguen siendo la principal causa de la ausencia de estos profesionales en los centros públicos de salud. En temas internacionales hay varios, destacamos este por ahora: 7 fallecidos, entre ellos un menor de edad, dejó un ataque armado en el puerto de Guayaquil. Bueno, en el tema de la entrevista hablaremos de política con Oscar Ronderos, quien es el segundo vicepresidente de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional, es diputado del Partido Acción Democrática. Y en lo actual, entre otros temas, Capitán América Brave New World arrasó este fin de semana en taquilla. También seguramente habrá información sobre, ya reseñada antes de la muerte, de la muy conocida Paquita, la del barrio. Y también ayer, por cierto, murió a los 93 años también en México la icónica bailarina y exótica actriz Tongolele, que no se había mencionado. 93 años tenía Tongolele. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regreso pues estaremos con las informaciones y sus detalles con Cruz Mila, quien ya está por aquí, y Adrián Barro. Buenos días, Cruz Mila. Así es, aquí estamos, Carlos. Feliz día para ti, feliz día, compañeros, también para ustedes en sus hogares. Gracias por recibirnos cada mañana. Bueno, comenzamos esta parte de nuestra primera emisión con nuestro tal día. El 18 de febrero de 1924 nació Humberto Fernández Morán en la Cañada Urdaneta del estado Zulia. Fue un reconocido médico y científico del país, fundador del Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales, actual Instituto de Investigaciones Científicas IBI. Amigos, nos vamos a una nueva pausa, pero venimos con más información en la próxima parte. Entre las notas a destacar, ola de calor azota a ciudades en Brasil. Ya venimos. Continuamos con las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, designó este lunes al diputado Ricardo Molina como nuevo ministro de Ecosocialismo, mientras que Franklin Cardillo asumirá la cartera de Deportes. Y lo estoy designando ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, para que asuma toda la sexta transformación con mucha fuerza. El nuevo ministro para construir los poderosos movimientos en defensa de nuestros parques, nuestros ríos, nuestros lagos,
nuestros ecosistemas, como nuevo ministro del Poder Popular para el Deporte, el compañero profesor Franklin Cardillo, merideño, para conducir el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles y más allá. Todo el proceso de masificación deportiva. Cardillo aseguró que trabajará para ampliar el deporte en nuestro país junto a todos los movimientos deportivos de las comunidades y los juegos estudiantiles y universitarios. Por otra parte, el presidente de la República, Nicolás Maduro, exhortó al gobierno guyanés a sostener un diálogo con Venezuela sobre el Esequibo. Los sectores políticos dominantes, gobernantes de la República Cooperativa de Guyana no deben tardar ni un día más y deben sentarse a negociar con el gobierno de Venezuela para que busquemos de manera directa una solución práctica y pacífica a la controversia. Es el mandato del Acuerdo de Ginebra. Lo demás es perdedera de tiempo. Finalmente, el primer mandatario instó a perfeccionar el sistema tecnológico para la comunicación de los circuitos comunales de Venezuela. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció que entre los venezolanos que llegaron al país tras ser deportados de Estados Unidos se encontraban 2 desertores de la Fuerza Armada Nacional, al tiempo que aclaró que ninguno de los connacionales pertenecía a la banda delictiva Tren de Aragua. Nosotros tenemos una lista de los que están detenidos, de los que no hemos podido detener, de los que han caído en enfrentamiento, de todos pues. Es la realidad. ¿Que venían algunos con antecedentes? Sí, y están siendo trabajados, el 6CPC, la Policía Nacional, la DGCIM, venían 2 desertores de la Fuerza Armada allí, y se les da el tratamiento adecuado con el debido respeto de los derechos humanos de cada quien, pero de acuerdo a nuestra Constitución. Por otro lado, rechazó las recientes declaraciones del gobierno de Panamá sobre su intención de enviar a los venezolanos hacia la frontera entre Colombia y Venezuela. Afortunadamente, el plan Vuelta a la Patria no depende de Panamá. Que los va a llevar para la frontera con Colombia y Venezuela. Él no controla el Darién, que lo tiene en su territorio, que está controlando frontera. Que controle su lado, primero, para decir que va a llevar a alguien a la frontera con Venezuela. Andan buscando propaganda. Según el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, a la fecha, más de 900.000 venezolanos han regresado al país. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en Noticiero Primera Emisión. Al regreso desarticulan en Lara una organización criminal dedicada al microtráfico de estupefacientes. Cada 18 de febrero se conmemora en todo el mundo el Día del Síndrome de Asperger, una fecha clave para aumentar la concientización hacia este trastorno neurológico que por décadas muchos han estigmatizado. Hoy nuestro compañero Mauricio Cruz nos preparó un reportaje especial donde conoceremos cómo identificarlo, tratarlo y, por supuesto, cómo podemos convivir sanamente con quienes lo padecen. El síndrome de Asperger forma parte del espectro autista y se caracteriza principalmente por dificultades para interactuar y con la comunicación no verbal. Muchos cuentan con una inteligencia media o incluso superior y pese a los desafíos son miles los que desarrollan habilidades excepcionales en áreas específicas, como es el caso de Elon Musk o Leo Messi, solo por mencionar un par de referencias. El problema que generalmente tienen es los cambios en su vida de desarrollo en la adolescencia, que son a veces también incomprendidos, no saben cómo comunicarse con pareja, tienen dificultades para relacionarse y generalmente terminan como muy solos. Es importante los exámenes. Hay niños que pueden tener alteraciones donde pueden relacionarse con epilepsia, pueden tener otros trastornos de conducta, pueden tener otras patologías, dependiendo de otras alteraciones o anomalías que pueda tener ese niño.
Si bien no existe una cura para este trastorno, precisamente el diagnóstico temprano, es decir, las evaluaciones neuropsicológicas, marcan la diferencia ya que permiten examinar su rendimiento y capacidades. Con respecto al tratamiento, las terapias que impulsen la integración y la autonomía son su mejor aliado. La terapia del lenguaje, la terapia neuropsicológica, terapias de conducta, apoyo psicológico, el apoyo en general de la sociedad es importante para estos niños, porque mira, cualquiera de nosotros puede tener un hijo con un síndrome de Asperger. Entonces, acuérdate, este no es como otros síndromes que tienen un déficit importante, retardo mental. Aquí, dependiendo del grado, vamos a tener unos más inteligentes que otros. Convivir con una persona con Asperger implica comprensión y paciencia, factores muy importantes que se logran con la empatía y con la educación. Por eso hace años nació la Fundación Asperger de Venezuela, donde toda su directiva pertenece al espectro autista y han venido trabajando fuertemente en lograr vivir en un país con menos limitaciones. Tenía autismo, no lo sabía. Claro, siempre me sentí diferente a los demás, no encajaba en los grupos, ni siquiera en mi familia. Yo nunca encajé, no lo lograba entender, o ellos no me entendían a mí tampoco. Soy muy sensible a la luz. No veo TV, no tengo TV de hecho acá en la casa porque no veo las luces, me genera muchísimo estrés, ansiedad. Al cine tampoco. Voy al cine porque es muy disruptivo, ¿no? Tengan mayor empatía, se concientice un poco más sobre las personas autistas y brindar ese apoyo. Nosotros necesitamos ese apoyo, esa aceptación y no seguir siendo ciudadanos de segunda, porque nos han tratado como ciudadanos de segunda. Hoy más que nunca es importante reafirmar el compromiso en construir una sociedad inclusiva. En Venezuela cada persona tiene un valor incalculable y es importante recordar que entre todos podemos derribar cualquier barrera o estigma. Mauricio Cruz, Televen. Continuamos con las informaciones. Se siguen registrando casos de intoxicación en liceos del estado Sucre. Este lunes más de 30 jóvenes fueron ingresados a diferentes centros de salud de la entidad por presentar diversos síntomas. Reina Castillo nos tiene el reporte. Un cuarto plantel educativo reportó estudiantes afectados con los síntomas ya conocidos en estos hechos como mareo, dolor de cabeza, comezón y descompensación corporal. Se trata del Liceo Bolivariano Francisco de Miranda, ubicado en el sector Bebedero de Cumaná, en el cual pasada las 3 de la tarde de este lunes, 13 adolescentes tuvieron que ser trasladados hasta el Hospital Dr. Julio Rodríguez, mejor conocido como Los Veteranos. Esto tras presentar la sintomatología antes descrita. En horas más tempranas, por segunda vez, 19 estudiantes del Complejo Educativo Francisco Alemán Parra, en San Antonio del Golfo, municipio Mejía, presentaron síntomas similares. Estos fueron ingresados a un centro de salud cercano. Es de mencionar que hasta ahora se han registrado 6 casos de presunta intoxicación masiva en diferentes liceos de la entidad sucrense, por lo que las alarmas entre padres y representantes siguen encendidas. Muchos de ellos han acordado en Asamblea General no enviar a sus hijos a clase hasta obtener resultados de las investigaciones legales que llevan adelante las autoridades estadales y que las instituciones educativas garanticen la integridad y seguridad de los adolescentes. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Enfermeros en el estado Carabobo aseguran que los bajos salarios siguen siendo la principal causa de la ausencia de estos profesionales en los centros públicos de salud. Afirman que actualmente el déficit de enfermeros en la entidad supera el 60%, esto a causa de la falta de beneficios como transporte y a los bajos ingresos. Hoy día está desaparecido el ingreso salarial, estamos congelados hace más de 1000 días y esto está generando una situación muy dantesca donde los servicios públicos ya superan el salario. Vemos cómo nos llegan cobranzas por agua, teléfono, por luz,
Y cuando vemos esos montos de 500, 700 mil bolívares y el salario sigue siendo 300 bolívares, la gran pregunta, ¿hasta dónde vamos a llegar? Exigen la revisión de la política salarial de los enfermeros que permita alcanzar los incentivos necesarios para mejorar la calidad de vida de estos profesionales y con ello la del servicio en los centros de salud. Estamos, por supuesto, de desacuerdo con lo que es las bonificaciones que venimos recibiendo, si de alguna manera está indexada, pero no tenemos posibilidad de tener futuro en el trabajo y todo esto se está complicando con los síndromes de Burnout, que es una problemática donde el deterioro emocional, donde las condiciones de trabajo por las jornadas que sigue siendo extensa. Desde el estado Carabobo Sandino, Ignacio Yaguare, Televen. Desde sus inicios, como un pequeño caserío, Petare ha crecido hasta convertirse en una de las parroquias más pobladas y dinámicas de Venezuela. Al celebrar 404 años de historia, sus habitantes se enorgullecen de su pasado y miran hacia el futuro con esperanza y optimismo. Fundada el 17 de febrero de 1621 por el capitán Pedro Gutiérrez de Lugo y el padre Gabriel Mendoza, Petare ha sido testigo de innumerables hechos históricos, forjando una identidad cultural única a lo largo de los siglos. Su nombre proviene de la lengua caribe, hablada por los indígenas mariches, y significa frente al río, en referencia al río Guaire y la quebrada Caurimare. Durante la época colonial, Petare se convirtió en un importante centro de producción agrícola, destacándose por el cultivo de cacao, tabaco y caña de azúcar, referencia que hoy en día quieren seguir plasmando, al menos en lo visual. Sus habitantes son conocidos como petareños, personas trabajadoras y orgullosas de su historia y cultura. Se caracterizan por su espíritu emprendedor y su sentido de pertenencia. Tú ves el rasgo físico mío, así esa es la identidad del propio petareño. ¿Y de personalidad? De personalidad, bueno, somos personas muy humanas, personas que muy amigas, personas que siempre estamos preocupadas por el colectivo de los dirigidos más que todo el rescate de nuestros valores. A Petare la veo como esa ciudad bonita, esa ciudad que te caracteriza y tú apenas llegas ya te sientes identificado, ya te sientes un petareño más, no solo por la arquitectura que posee, sino también por el cálido ambiente que sigue aquí. ¿Y cómo es un petareño? Mira, un petareño es amable, generoso, carismático como los venezolanos. Un petareño es aquel que te ve mal y se sienta contigo a hablar, a decir por qué estás triste. En la actualidad, Petare es una parroquia dinámica y en constante crecimiento. Conserva su encanto histórico y cultural. A pesar de los desafíos, los petareños trabajan arduamente para construir un futuro mejor para su comunidad. Hace falta más organización, sobre todo en el área pública, en las calles, en las avenidas, y que se acabe un poquito el bochinche, ¿sabes? Hay que poner un poquito más de mano dura. Los hospitales es lo más importante, ¿ves? Que tiene que tener Petare. Que cuando vaya la salud, la buena atención médica, ¿ves? Que no van a esperar, sobre todo las personas mayores, que cuando lleguen, por favor, que las atiendan rápido. Desde la Gobernación del Estado Miranda y la Alcaldía del municipio Sucre se ha venido trabajando para ofrecer los mejores servicios a los mirandinos. Plan Antonio José de Sucre, ¿no? Y es para apoyar al mejoramiento de la vialidad, de los servicios, del servicio del agua, que se ha mejorado muchísimo en todo Sucre, pero todavía falta más y se está trabajando en torno a eso. Aquí se está trabajando no solamente en la refacción de escuelas, también el tema de los ambulatorios. Ya por cierto, hemos refaccionado en el tema de los centros diagnósticos integrales de todo el municipio de Sucre, ya están listos para la operación y definitivamente para dar este servicio a nuestra gente. Igualmente se está trabajando arduamente en el tema del servicio básico como es el agua, y eso para nosotros es un puntal, pues, es un compromiso ineludible que nosotros tenemos para proporcionar a la gente del municipio Sucre. 14 puntos de arte, cultura y entretenimiento estarán durante esta semana en la parroquia de Petare con motivo a su aniversario, para que los habitantes y visitantes se recreen y conozcan parte de su historia. Con sus altas o bajas no se puede negar que Petare es de las parroquias más emblemáticas, más históricas y más alegres de nuestro país, siendo además la favela más grande de América del Sur. Manuel da Silva, Televen.
Habitantes del sector Hipódromo, ubicado en el municipio de Girardot del estado Aragua, denuncian la falta de atención por parte de las autoridades ante el socavamiento de la vialidad en la zona. Vecinos afirman que esto se debe a la falta de sustitución de colectores, generando que las aguas servidas se desborden en la zona y deterioren las calles. Es el problema que tiene de las aguas negras. Y eso se ha ido a diferentes organismos del Estado y nadie se ha abocado a buscarle una solución a esto. La calle, como tú la puedes ver, está llena de huecos porque parece que por debajo se está socavando y cada día se está hundiendo más. Entonces, o sea, no queremos llegar al estado de que se hunda completamente la calle. Los habitantes además hacen un llamado a las autoridades por la falta de alumbrado público en la zona, teniendo los vecinos que instalar sus propias luminarias. En esta cuadra alumbran 2 bombillas y las otras que alumbran porque la misma gente, los amos de casa han puesto los alumbrados. Desde el estado Aragua, Edgardo Navas, Televen. Vamos al estado Lara. Fue desarticulada allí una organización criminal dedicada al microtráfico de estupefacientes. El procedimiento fue practicado por el 6CPC en la parroquia Concepción de la ciudad de Barquisimeto. En el mismo resultaron detenidos 4 hombres con edades comprendidas entre los 19 y 61 años. De acuerdo a las investigaciones, los sujetos se dedicaban a la comercialización y distribución de psicotrópicos. El caso quedó a disposición de la Fiscalía 27 del Ministerio Público. En Lara, Juan Manuel Oviedo, Televen. Bienvenidos una vez más a su sección de Alta Esfera. Yo soy Mardoley Prin y hoy toca hablar de belleza, de tradición y hasta de las recetas de la abuelita. Pero para ello vamos a hacerlo con Ana Cecilia Paul, gerente de mercadeo de Nivea, y es que nos trae una receta de agua de rosas. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Mardoley. Me encanta estar nuevamente en tu programa y bueno, con todas las noticias que tenemos con Nivea. En este caso, como estamos en el mes de los enamorados, la idea es que, bueno, todos los años es tradición que se regala rosas, justamente para demostrar ese afecto, ese cariño a esa persona especial. Y bueno, este año con Nivea queríamos hacerle una vuelta, un cambio y regalar igual un detalle floral, pero un detalle floral distinto, que justamente ayude a esas personas a tener una piel mucho más saludable, enriquecida y bueno, mejorar las condiciones y resaltar su belleza natural. ¿Y justamente en qué se está basando? Bueno, el agua de rosa se conoce hace siglos por sus propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y antioxidantes, ¿no? Ayuda a revitalizar la piel. Y justamente por estas propiedades es que Nivea la ha incluido como ingrediente principal de su línea. Es una línea sumamente completa que empezamos con la limpieza. Tenemos en este caso 2 productos. En primer lugar, un agua micelar. Esta agua micelar tiene el agua de rosas y tiene tecnología micelar, que la tecnología micelar funciona como un imán que va a atraer todas esas impurezas, la suciedad, la grasa y el maquillaje, y en este caso inclusive el maquillaje a prueba de agua. Como complemento para el paso de limpieza tenemos un gel limpiador que ayuda a limpiar a profundidad la piel. Para complementar, seguimos con el paso de la hidratación, que también es importantísimo. Uno recomienda siempre hidratarse por dentro, tomando 8 vasos de agua diario, pero en el caso de la piel, uno debe aplicar un hidratante. Para ello tenemos nuestro gel crema hidratante con agua de rosas. Este tiene además ácido hialurónico, que el ácido hialurónico es sumamente hidratante. Este deja la piel hidratada hasta por 48 horas, la deja revitalizada. Que sí, bueno, para culminar toda rutina de belleza, nosotros siempre recomendamos, para en el caso del día, utilizar protector solar facial. Para ello ahorita tenemos 2 opciones. Tenemos en primer lugar nuestro Nivea Sun, control de brillo, que es un protector solar que deja un efecto matificante y tiene factor de protección solar 50. Y el otro que acabamos de lanzar es nuestro Nivea Sun facial con Q10. Un buen detalle para el Día de los Enamorados, el mes de los enamorados y el resto del año. Trabajo para ustedes, Mardoley Prin. Sigan con nosotros para una próxima entrega de Alta Esfera. Y hasta ahora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso a la sección internacional, entre las notas, vientos huracanados, fuertes tormentas han dejado al menos 12 muertos en el sureste de Estados Unidos. Esto y más en minutos.
Iniciamos nuestro recorrido internacional en Bolivia, donde al menos 31 personas perdieron la vida y otras 15 resultaron heridas, varias de ellas de gravedad, luego de que un autobús se precipitara 800 metros al vacío desde una carretera en el distrito de Yocaya, en el Potosí. Las autoridades locales presumen que el accidente se produjo cuando el conductor perdió el control del vehículo, presumiblemente por exceso de velocidad. Indicó que entre los lesionados también se encuentran 4 niños. La unidad había salido de la ciudad de Potosí en la mañana y pretendía llegar a la ciudad de Oruro, a 311 kilómetros de distancia. Medios locales catalogaron el accidente como el más grave en el país en lo que va de año. En enero ocurrió un hecho similar en la misma provincia, dejando un saldo de 19 víctimas fatales. Vamos ahora a Canadá. Un avión sufrió un accidente al momento de tocar tierra en el aeropuerto internacional Pearson de Toronto. 15 personas resultaron heridas, 3 de ellas de gravedad. El vuelo de Delta Airlines, que venía de Minneapolis con 76 pasajeros y 4 tripulantes, se volcó al aterrizar y quedó invertido sobre la pista nevada. Las autoridades indicaron que entre los heridos en estado crítico se encuentra un niño, que fue trasladado rápidamente en helicóptero al hospital de la ciudad. El incidente se produce luego de una fuerte tormenta invernal que afectó a Toronto el fin de semana. Por cierto que las recias tormentas con fuertes lluvias y vientos huracanados que azotan el sureste de Estados Unidos han producido 12 muertos, 11 de ellos en el estado de Kentucky, donde también se han rescatado a miles de personas de las graves inundaciones. El temporal ha dejado carreteras intransitables, edificios dañados y cortes de electricidad que afectan cientos de miles de hogares y negocios en Kentucky, Tennessee y otros estados. Según el Servicio Meteorológico Nacional, algunas zonas de Kentucky y Tennessee han registrado hasta 15 centímetros de lluvia, mientras el país se prepara para una nueva ola de frío extremo y nieve. 7 fallecidos, entre ellos un menor de edad, dejó un ataque armado en el puerto de Guayaquil, en Ecuador. Uno de los fallecidos tiene antecedentes por diferentes hechos delictivos. Hasta el momento se desconoce cómo comenzó la masacre. Sin embargo, la ciudad es escenario de violentas disputas entre bandas del narcotráfico para obtener el control de la zona. Cerramos esta parte en Brasil. La ciudad de Río de Janeiro entró en el 4º nivel de calor tras superar los 40 grados Celsius. Es el nivel más alto en la ciudad desde junio del año pasado, cuando el Centro de Operaciones de la Alcaldía de Río comenzó a monitorear los niveles de calor a una escala de 1 a 5. Se esperan temperaturas máximas de 42 grados en la ciudad, que se podrían mantener hasta el viernes. Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Vamos a iniciar este recorrido digital con el portal web de El País, que titula de la siguiente manera: Estados Unidos y Rusia iniciaron las conversaciones en Arabia Saudita para acordar una tregua en Ucrania. El artículo señala que la reunión es con agenda abierta y que abordará 4 puntos. Rusia pretende anexar territorios perdidos. 2. Moscú exigirá que Kiev no ingrese a la OTAN. 3. El Kremlin reclamará que Ucrania no reconstruya sus fuerzas armadas. Y la 4, acordar un cese al fuego. Pasamos ahora al portal web de EFE. Israel confirma que no se va del Líbano y mantendrá tropas en 5 puntos fronterizos. El ministro israelí de Defensa anunció este martes que el ejército permanecerá en 5 puntos próximos a la frontera, pese a que hoy se cumplía el plazo para que Israel retirase sus fuerzas del sur del país. Una sorpresa en el camino, así reseñó una turista brasileña tras encontrarse de frente con un puma austral mientras caminaba por el Parque Nacional Torres del Paine en Chile. El video, que se volvió viral en redes sociales, muestra la tranquilidad del felino durante el encuentro. Unas imágenes que no demuestran que la vida silvestre, o que demuestran que la vida silvestre, por supuesto, es pacífica cuando no la retamos. Pero lo que no es pacífica ni tranquila sería mi corazón con un encuentro como ese. Adrián, no sé qué dices tú. Bueno, y es pacífica si el animal no tiene hambre, ¿no? Si tiene hambre, me imagino que otra no sería la reacción. Otra sería la historia, así que hay que andarse con mucho cuidado en entornos
salvajes, aunque es un parque nacional, pues es un entorno salvaje. Sí, señor. Bueno, vamos con la actualidad deportiva con Anthony Abellás. Me imagino que va a comenzar con ese asalto del Barcelona, ¿no? Buenos días, Anthony. Buenos días muchachos para ustedes y feliz martes para todos los que nos acompañan. Efectivamente, iniciamos nuestra sección de deportes, hablamos del fútbol, en este caso en el contexto español, porque el Fútbol Club Barcelona saltó el liderato de la Liga Española, como decía Adrián, tras vencer este lunes 1-0 al Rayo Vallecano. Seguimos hablando de fútbol, pasamos ahora a un contexto continental. Este martes, hoy, se van a disputar los partidos de vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League con el desarrollo de 4 encuentros, entre los que destaca el choque entre el Bayern de Múnich y el Celtic de Glasgow. Continuamos con informaciones del balompié, ahora recalamos en el Real Madrid, que podría contar con los defensores Antonio Rüdiger y David Alaba para la próxima jornada de la UEFA Champions League. El equipo blanco juega mañana miércoles. Cambiamos de tema y pasamos al béisbol. El Grandes Liga venezolano Gleyber Torres se dijo presente en el campamento primaveral de los Tigres de Detroit, su nuevo equipo luego de salir de los Yankees de Nueva York. El segunda base inició la semana uniéndose a los entrenamientos primaverales del Detroit en Lakeland, en Florida, para arrancar lo que será su 8ª temporada en las Grandes Ligas y primera como integrante del club de la ciudad motor, de la ciudad industrial. Torres firmó un contrato de una temporada y $15 millones, proyectándose como el dueño de la segunda base de la intermedia y el segundo bate además del conjunto felino. Recordamos que el presidente de operaciones de béisbol de los Tigres había dicho en diciembre que el criollo sería el camarero durante todos los días de la temporada y que el estadounidense Colt Keith se movería a la primera base, a la inicial. Por otra parte, José Altuve también se unió a los entrenamientos de los Astros de Houston y comenzará su 15ª temporada con la franquicia en un camino, esperemos que así sea, rumbo al Salón de la Fama. Una de las novedades con respecto a Altuve es que ya está practicando en el jardín izquierdo e incluso ya lo había estado haciendo durante trabajos de invierno en el Daikin Park, la casa de los Astros, con la finalidad de que el criollo siga buscando mayor flexibilidad a la defensiva, incluso a pesar de la baja del tercera base Alex Bregman, que firmó con los Medias Rojas de Boston, una información que les dimos hace algunos días aquí en el Noticiero TV. Cerramos los deportes también con otra información de las Grandes Ligas. De la región de Arnaldo Sánchez fue designado como nuevo ministro del deporte. Nos despedimos atentos esta tarde a los juegos de la Champions League y la jornada de 16avos de final continúa mañana miércoles. Que esté muy bien. Gracias, Anthony, por esa excelente información deportiva. Vamos entonces, Cromila, una pausa. Así es, al regreso pues tendremos como es costumbre a Carlos Fernández con su sección de la entrevista, donde tendrá como invitado a Oscar Rondero, segundo vicepresidente de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional. Ya veremos. Bueno, estamos con Oscar Rondero, quien es diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Acción Democrática, además de segundo vicepresidente de la Comisión de Finanzas o Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. Bueno, Oscar, hablemos de política, ¿no? Un poco porque buenos días, estamos... Carlos, siempre un placer conversar contigo. Muchas gracias. Estamos, pudiéramos decir, a 2 meses y medio, ¿no? A veces es como que repentino, no lo ve tan cerca esta convocatoria del proceso electoral del 27 de abril. En términos reales, ¿cómo se está preparando el sector, no solo de tu partido, sino los que tienen participación, partidos políticos en la Asamblea Nacional, ¿no? Reiterando su compromiso para participar y votar. Y hay que esperar también de la otra parte de la oposición, que allí la situación es mucho más confusa y compleja, porque hay quienes están dispuestos a participar, a involucrarse, lo han dicho en forma pública, y otros que no. Bueno, para nosotros el tema de la participación es un tema superado. Ese es un tema que nosotros superamos en el año 20, sí, en cuando caso decidimos no, definitivamente participar y asumir estos espacios que, de no haber ido nosotros a la elección del 20, tendríamos una asamblea hoy totalmente roja. Esta asamblea, esta correlación de fuerza, 257-20 es consecuencia de que el sector radical de la oposición decidió no participar. Y luego están otra vez en el mismo dilema. Pareciera que el tiempo pasa y ellos no han aprendido la lección. Entonces nosotros ya aprendimos de esa lección y nosotros hemos decidido participar. Los factores que hacemos vida en la Alianza Democrática, que hacemos vida en la Asamblea Nacional, estamos construyendo una alianza que está por el orden de los 18 a 20 partidos ya.
los partidos que venimos participando de la Asamblea Nacional y que tenemos decidido participar de la elección. Ustedes van a participar, daría uno o tendría uno la impresión, en función de unidad. Ustedes seguramente... Una plataforma unitaria lo más unitaria posible, lo más inclusiva posible. Estamos en el caso de Nueva Esparta proponiendo de nuevo la candidatura del gobernador Morel Rodríguez, quien es un liderazgo probado y además sería el gobernador por 7ª vez. Lo bueno no se cambia, decimos nosotros los margariteños, y por eso nos quedamos con Morel. Primero. Segundo, estamos apoyando la candidatura del gobernador Galíndez, en el caso del Estado Cojedes, también un funcionario probado en el ejercicio del cargo, y estamos construyendo alrededor de esos liderazgos importantes, cada uno en las distintas regiones del país, una plancha lo más unitaria posible. Además estamos haciendo un gran intento de presentar una sola, única lista para la lista nacional, para la Asamblea Nacional. ¿Y en los consejos legislativos? Y en los consejos legislativos estamos haciendo un esfuerzo semejante. Una inquietud, en el caso de los gobernadores, por ejemplo, del estado Zulia, que uno presume que va a intentar su reelección, como es Manuel Rosales, y en el caso de Sergio Garrido en Barinas, ¿cuál es la posición de ustedes como Alianza Democrática o la posición de Acción Democrática como organización política? La posición de Acción Democrática en principio es apoyar a los funcionarios que están en ejercicio del cargo siempre y cuando acepten la postulación de Acción Democrática y de la Alianza Democrática. Nosotros creemos que aquí nadie puede solo y que es indispensable construir una opción unitaria alternativa de oposición entre todos los que somos oposición. Independiente de los matices y la diferencia entre nosotros, debemos estar por encima de esas circunstancias y construir una alternativa opositora realmente confiable y con expectativa de triunfo, con expectativa de poder. Por eso es indispensable que sea lo más unitaria posible. En el caso del Zulia... En el caso del Zulia igual, estamos dispuestos a apoyar a Rosales, estamos dispuestos a apoyar a Garrido, en tanto y en cuanto ellos acepten el apoyo de la alianza y no construir candidaturas que nos dividan, que dividan a la oposición y que logren, como en la oportunidad en la elección del 21, si hubiéramos ido juntas las dos oposiciones, en vez de haber ganado 4 gobernaciones, hubiéramos ganado entre 14 y 17 gobernaciones. Ahora que mencionas las dos oposiciones, Oscar, ¿estarían dispuestos, si acaso ya no lo están haciendo, a conversar con estos factores de la otra oposición, la que está o gira alrededor de la plataforma, que está dispuesta a participar, a involucrarse, a hablar con Capriles, bueno, con Rosales evidentemente que habrán tenido algún contacto, y con otras organizaciones que pudieran decir, mira, yo he dispuesto a participar y invita a su militancia a involucrar? Nosotros estamos listos para participar y para hablar con todos los sectores. En función de la unidad, te lo digo. En función de la unidad con todos los sectores de la oposición. La primera decisión que tienen que tomar es si van a participar o no. Porque si tú todavía estás en el dilema de si participas o no participas, es muy difícil sentarse contigo para intentar construir una opción unitaria de oposición. Rosales dijo que iba, de hecho la semana pasada invitó a los partidos de la plataforma a reunirse para definir cuál es la estrategia final, ¿no? En ese sentido. Sí, yo creo que ellos van tarde con el dilema, ¿no? Ya la elección está fijada para el 27 de abril, pareciera que eso no tiene discusión, un proceso que ya está en marcha, ya los procesos de auditorías en el Consejo Nacional Electoral arrancan del 5 al 8 de marzo, tenemos que estar inscribiendo candidaturas, entonces creo que van un poco tarde con el tema de seguir en su dilema, un dilema que como nosotros dimos está superado desde el 20 y que tenemos decidido participar y no ceder ningún espacio a los actores del oficialismo que de nosotros no participar se quedan con todo, como ocurrió en la Asamblea de 2005, y allí empezó la debacle con la cooptación de todos los espacios de decisión en el poder, la Asamblea Nacional, luego el Tribunal Supremo de Justicia, luego el Consejo Nacional Electoral, y esos polvos trajeron estos lodos. Ahora fíjate, el gobierno ha dicho que estaría en desacuerdo si algunos factores vinculados a partidos que están dentro de la plataforma se involucren en el proceso electoral porque los consideran personas que antes estuvieron en desacuerdo o que les vinculan con presuntos hechos de desestabilización. ¿Qué hacer en ese sentido? Bueno, está aprobada por la Asamblea Nacional la ley Simón Bolívar, que establece que quienes hayan pedido sanciones contra Venezuela, quienes hayan pedido invasiones, quienes hayan invocado sanciones, no pueden ser candidatos presidenciales, y esa ley nosotros la votamos. Y candidatos tampoco a cargos públicos. Por supuesto, obviamente, si no tienen cargo público ya están invocando sanciones e invasiones territoriales contra Venezuela. ¿Qué quedaría si tuvieran luego un ejercicio del poder o en ejercicio de algún espacio de opinión parlamentaria como la Asamblea Nacional? Entonces nosotros estamos de acuerdo con el fondo, pero creemos que por encima de esa diferencia debemos buscar actores que sean candidatos posibles, que sean candidatos viables y que nos permitan construir una alternativa opositora ganadora para la elección de la Asamblea Nacional y de las 24 gobernaciones de Estado. Aun cuando ustedes están del otro lado, digamos, ¿cómo ven ustedes lo que está ocurriendo, aparte de que no se ponen de acuerdo y hay fisuras con la otra oposición? ¿Ustedes creen que se fractura la otra oposición definitivamente? Yo creo que eso está fracturado ya.
hay un sector que convoca expresamente a la no participación y al desconocimiento de la convocatoria de la elección, lo que le hace un muy flaco favor al resto de los actores de oposición. Si los actores de la oposición radical deciden no participar, el gobierno ganará con mucha más facilidad. Si hay sectores de la oposición radical que están desconvocando al electorado opositor, pues sencillamente ese electorado opositor no se movilizará y le harán un favor al gobierno y el gobierno ganará más fácilmente. Bueno, hagamos una pausa, Oscar. Vamos a regresar enseguida contigo. Estamos conversando con Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional, vicepresidente, segundo vicepresidente de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. Bueno, continuamos con Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional. El tema de la participación, Oscar, que es importante porque mucha gente, incluso hay algunas revelaciones que surgen de unas primeras encuestas de opinión pública donde no parece existir una motivación de cara a lo que será el episodio del 27 de abril. ¿Qué percepciones tienen ustedes? Bueno, en la medida en que el electorado opositor no participe, les resultará mucho más fácil al gobierno ganar una elección que está convocando precisamente durante el down de la posjuramentación del presidente Maduro. El gobierno está aprovechando el envión de su triunfo del 10 de enero y de su triunfo del 28 de julio. Y en consecuencia está convocando no solo la elección de la Asamblea Nacional y de gobernadores, está convocando también un proceso de reforma constitucional apenas incipiente, pero que además implica cambiar las reglas de juego de la convivencia democrática entre venezolanos. Es decir, el tema de la reforma constitucional no es un tema muy grueso, es un tema muy importante que en medio de este debate debemos intentar nosotros que sea lo más inclusivo posible, que esa reforma sea lo más inclusiva de los distintos actores de la vida nacional. No puede ser una reforma solamente diseñada a la medida, un traje a la medida para el chavismo ni para Maduro. Tenemos que hacer el esfuerzo de que esa reforma constitucional sea lo más incluyente posible. Apenas tenemos cuatro grandes líneas. Son planteamientos muy generales porque la presentación la hizo en la formalidad Maduro el pasado sábado, ¿no? Ahora bien, habla de algunos lineamientos generales, pero hay que definir cómo es eso de la participación, cómo es lo del poder comunal, cómo es el tema, por ejemplo, que se ha hablado, no hay nada definido ni preciso en ese sentido, pero de la propiedad, todas esas cosas han estado, digamos, flotando en el ambiente sin precisiones. Se habla de la modificación nada menos y nada más de 80 artículos, es decir, eso tiene que conocerse bien, eso sí, no se puede improvisar. Apenas hay 4 grandes líneas que dictó el presidente el día sábado de la presentación del proyecto de reforma constitucional y nombró una comisión, por cierto, que me llama la atención que no incluyó a ninguno de los actores de la oposición que hacemos vida en la Asamblea Nacional, lo que es un síntoma que nos llama la preocupación. ¿Lo puedes incluir? No, que pareciera que si se quiere hacer un diseño lo más incluyente posible, sería necesario que hubiera actores de la oposición que hace vida en la Asamblea Nacional. ¿Por qué no los llamaron? Bueno, ¿no? Porque es una comisión presidencial, no es una comisión de la Asamblea Nacional. Supongo que la Asamblea Nacional tendrá que designar una comisión donde estaremos presentes y donde nosotros fijaremos nuestra posición con relación al tema de la reforma cuando tengamos el texto en concreto. Sí, que no se conoce nada, ¿no? Aún no hay conocimiento de los 80 artículos que el presidente dice que está proponiendo modificar, pero además están las 4 grandes líneas. Lo del tema del poder comunal es el primer gran tema que sale de bulto. Luego está el tema de la profundización del tema económico. Nosotros vamos a hacer nuestra propia propuesta de reforma constitucional como contraposición a la propuesta que el gobierno está haciendo. Y esto no es más que un elemento más para que la gente se movilice a votar para la elección de la Asamblea Nacional. Pero porque esta Asamblea Nacional que se va a elegir podría convertirse en la Asamblea Nacional que discuta y al final decida la reforma constitucional. Eso es importante lo que acabas de señalar, porque aun cuando no se conocen en términos generales, sino hablamos de generalidades alrededor del proyecto o la propuesta de reforma, pero si la gente ve que pueden ser lastimados sus intereses, ¿tú crees que ese sea un elemento motivador tiene que movilizarse para defender sus intereses votando por los actores de la oposición para la Asamblea Nacional, de tal manera que cuando ese debate se dé en la Asamblea Nacional tengamos la suficiente fuerza, el contrapeso necesario para parar cualquier iniciativa contra la propiedad privada, con la imposición de un Estado comunal que pretenda pasar por encima de los derechos de la gente. Es decir, para establecer unos mecanismos de control mínimos, que hoy, como oposición de apenas 20 diputados de 277, el 7% de la Asamblea Nacional nos resulta muy difícil. Y el gobierno decidió avanzar. Esa es la propuesta que está haciendo el gobierno, y avanzar con una reforma constitucional que no es poca cosa.
Entonces es indispensable que tengamos la fuerza suficiente para hacer el contrapeso necesario para ese planteamiento. Y esa fuerza solamente nos la va a dar el voto de los venezolanos el próximo 27 de abril, saliendo a votar por Acción Democrática y por los partidos de la Alianza Democrática para hacer contención de esa propuesta. Ahora, ¿ustedes tienen el conocimiento de alguna información de cuándo el gobierno, fecha, me refiero, Oscar, vaya a presentar ya formalmente el texto o que se conozca el texto a través de, no sé, de la página web de la Asamblea No, la Nacional? información que tenemos es la que el presidente dio públicamente, Sí, la del sábado. que se nombró esta comisión que tiene 90 días para presentar un proyecto de reforma más elaborado. Pero como te digo, es una comisión presidencial, no es una comisión de la Asamblea Nacional, y que en 90 días deberíamos tener un proyecto de reforma constitucional ya mucho más concreto. Sí, pero había, por lo menos, tendrían que irse asomando en el camino algunas cosas, ¿no? Porque entonces vamos a estar en un manto de misterio alrededor de un tema tan trascendental. No, yo creo que el debate debate tiene que ser abierto, tiene que ser un debate público frente a la opinión nacional, desde la Asamblea, desde esta Asamblea y desde la Asamblea que le corresponde sustituirla a partir del 5 de enero del 26. Por eso yo digo que la Asamblea que se elija el 27 de abril puede ser el escenario para el debate de la reforma constitucional, debate indispensable para la vida de todos los venezolanos, y por eso es necesario que la gente se motorice y salga a votar. Una última pregunta y una respuesta corta, porque ya culminamos, Oscar. Es de suponer que todo lo que se vaya a aprobar o se vaya a discutir en última instancia vaya a una consulta popular. Tiene que ser sometido cualquier proyecto de reforma constitucional a un referéndum aprobatorio por parte de la población, pero no esperemos al referéndum. Construyamos desde ahora, desde el seno de la Asamblea Nacional, desde esta y desde la que se va a elegir el 27 de abril, una reforma constitucional potable e incluyente para todos los venezolanos. Bueno, claro, muchas gracias por toda la información en este sentido. Estaremos muy pendientes, revisando el seguimiento del caso, como suele decirse, y por lo pronto nos vamos a la pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual. Muy buenos días para todos, yo soy Maite García y tengo el placer de acompañarlos haciendo un recorrido por las noticias del entretenimiento, así que sean todos bienvenidos a Lo Actual. A través de las redes sociales pueden hacer sus comentarios, pueden además ver las noticias al momento, así que aprovechen de seguirnos las personas que todavía no nos siguen, @loactual_TV en Instagram y mi cuenta @MaiteGarcíaG. Si tiene café en mano, vamos a dar inicio a las noticias de arte y espectáculo en esta oportunidad con una lamentable noticia, y es que falleció la actriz y bailarina Yolanda Montes a los 93 años, el pasado domingo 16 de febrero. Este lunes fue confirmada la noticia, aún se desconoce la causa del fallecimiento de la actriz, mejor conocida como Tongolele. Sin embargo, sus últimos días de vida, la bailarina permaneció alejada de los escenarios, pues vivía con demencia senil, que como sabemos es una enfermedad degenerativa que le hace perder funciones básicas del cerebro. Recordemos también que esta bailarina y actriz nació en Washington en el año 1933 y por supuesto tenía ascendencia mexicana, y por eso marcó un antes y un después en los escenarios mexicanos desde su llegada en el año 1947. Deseamos paz a su alma y, como siempre, igualmente les comentábamos ayer, el público mexicano se encuentra sinceramente de luto ya al perder a dos estrellas bastante reconocidas. Film se adueña de la taquilla en su fin de semana de estreno. Estamos hablando de Capitán América Brave New World, la nueva entrega cinematográfica del universo de Marvel, que arrasó este fin de semana en taquilla en 4.105 salas en Estados Unidos y 92 del resto del mundo. Según Box Office Mojo, pues con este gran estreno, la película de superhéroes también se posiciona como la más taquillera del año 2025. Por su parte, Paddington en Perú, que se estrenó también este fin de semana en todo el mundo, se alzó con la segunda posición en recaudación con $131 millones en todo el mundo. Mientras que Hard Eyes, la película de terror con temática San Valentín, que solo se ha estrenado en Estados Unidos, mantiene la tercera posición con unos sólidos $10 millones de recaudación y acumula un total de 22 millones. Seguramente estaremos ampliando esta información el viernes con nuestro experto en cine, así que quédense bien atentos. Y ya se reveló la causa de muerte de la actriz surcoreana, la intérprete Kim Se-ron. Fue hallada sin vida, como sabemos, en su domicilio en Seúl el pasado domingo. Las autoridades surcoreanas indicaron que no encontraron señales de entrada forzada ni tampoco evidencia de un crimen, señalando que tomó una decisión extrema y planean manejar el caso de esa manera. Así informó un portavoz policial. Un amigo cercano descubrió el cuerpo
sin vida de la joven después de que la estrella de K-Dramas pues no se presentara a una reunión programada. Todo esto, como les comento, seguirá siendo investigado, aunque planean manejarlo como pues un aparente suicidio. De esta manera nosotros tenemos que finalizar las informaciones de arte y espectáculos en lo actual. Los invito a continuar en sintonía de Televen, por supuesto, con mis compañeros del noticiero mientras me integro. Bueno, será hasta mañana. Muy rápida esta despedida nuevamente. Bueno, después del himno nacional les esperamos. Muchas gracias por la audiencia. Sigan en sintonía de Televen, tu canal.